Sí, sí, estamos al aire Bien. con un nuevo programa de Radio Bemba. Guillermo. Daniel. Bueno, Bueno, vamos a seguir con un tema, por lo menos por este programa. Ya después vamos a pasar a otros temas. Pero que sigue siendo sí, el tema de política internacional política. más importante en este momento, por lo menos no sé si más importante, pero el que requiere quizá de un esclarecimiento más puntual y más coyuntural Sí, por la situación que estamos viendo de manejo hegemónico brutal de la información, ¿no? tal cual. Sí, Esto ocurre, es normal que ocurra, sí, digamos, pero generalmente no, como acá estamos hablando del tema central, que son las elecciones en Estados Unidos, el resultado electoral en Estados Unidos, la supuesta finalización del mandato de Donald Trump al frente de Estados Unidos, bueno, este tema es de una importancia tan relevante que justamente los medios también lo están manejando en forma muy permanente. Por lo tanto, para evitar que ese nivel de desinformación o de información manipulada cale profundamente en nuestros en modesto ejército de oyentes, sí. vamos a continuar con este tema para aportar todo lo que podamos desde nuestra visión para fomentar el análisis y el debate de toda esta situación. ¿Eh? Y discúlpame, Sí, pero no, dale, no dale, lo dale. hacemos habitualmente, pero en este caso quiero mandarle un saludo a dos televidentes, llamemos así, Bien, habituales, el perfecto. compañero, camarada Armando Izaza y Horacio Izaza, que nos ven desde la ciudad de Bahía Blanca y nos han mandado congratulaciones. Así que Bueno, bueno, le mandamos un abrazo muy bien, entonces. así es. Dicho los saludos, vamos a pasar. Me gustaría hablar de algunos datos, porque vos hablabas de los medios de comunicación masivos y parciales, me gustaría agregar. Sí, sí, desde luego. Totalmente, que están haciéndole la guerra total abierta, que, que es muy elocuente, ¿no? La mayoría de los medios de Estados Unidos están haciendo la guerra total no a los republicanos, sino a Donald Trump. Lo decíamos en la semana pasada o en el video anterior que las elecciones habían sido Trump anti-Trump. Ujú. Ese grupo tan poderoso representado entre algunos como George Soros, Ujú. que están tratando de sacar de la Casa Blanca a Donald Trump. Algunos republicanos, algunos senadores ya han hablado y han dicho que la posibilidad cierta de que sea el último gobierno republicano si asumen los demócratas y este poder que respalda a Biden, Ujú. o a Biden, dicen Sí, en inglés, ¿no? tal cual. Entender un poco también de qué se trata esta presentación judicial, que algunos la tildan de locura de Donald Trump, del grupo de abogados que lo representan. Entre ellos está Rudy Giuliani. Sí. Rudy Giuliani, que lo conocen muchos cuando estuvo en Nueva York. Fue el alcalde de Nueva York, que Exacto. era alcalde al momento del asunto de las Torres Gemelas, Ujú. y que además, bueno, es un personaje, ¿no? Se hizo famoso por el tema de tolerancia Sí. cero. Cuando fue jefe de los procuradores de Nueva York, llevó adelante una acción contra el crimen organizado que tuvo bastante efectividad en su momento y además muchísima prensa. O sea, es un personaje muy conocido en la política de Estados Unidos, Rudy Giuliani, muy amigo de Sergio Massa. ¿Eh? Ah, sí. Sí, sí, Sergio Massa lo trajo a la Argentina de visita Ah, muy bien. en su campaña cuando formó el Frente Renovador. Anduvo paseando con Rudy Giuliani por algunos lugares del Gran Buenos Aires. Buenos amigos Así que tienen. son buenos amigos, ¿no? ¿No? Y Rudy Giuliani habló de Massa como un amigo. Así que por eso te digo, Está. todo se conecta en este mundo globalizado. Principalmente queríamos hablar de qué se trata eso, digo, la presentación judicial que hicieron los grupos de abogados, entre ellos el principal abogado es Rudy Giuliani, Uh-huh. el principal representante de Donald Trump ante toda esta presentación que están haciendo enorme para poder demostrarle al mundo, que el mundo ya lo vio, pero en realidad lo quieren demostrar ante la justicia norteamericana, qué fue lo que sucedió en las elecciones, que sí hubo fraude. Uh-huh. Volvemos a repetir en este programa, por lo menos me gustaría repetirlo, que Donald Trump tendría que ir a la OEA a reclamar,
Claro, a Luis claro, Almagro, claro, que es el bueno. que se encarga de todos estos problemas cuando hay fraude en un país. Luis Almagro se En encarga. un país latinoamericano, así que no sé por Sí, qué, un país americano, no sé por qué en este caso sí, no interviene. yo lo quiero repetir porque por ahí no le ha llegado a oídos de Claro, Donald Trump y es creo que una herramienta de las más fundamental fáciles que tiene para resolver para el resolver el problema. problema este. No, otra cosa quiero aclarar, porque hay que tener en cuenta, en este análisis que nosotros hacemos, eh, que los demócratas en Estados Unidos representan también, y muy fuertemente, el ala del capitalismo financiero. Ujú. El ala del capitalismo financiero. Y si bien puertas o fronteras adentro de los Estados Unidos tienen un discurso más progresista o menos reaccionario que el de Donald Trump, hacia afuera, en su política exterior, han sido iguales o peores a los republicanos. Entonces, esto que quiero señalarlo, porque no va a ser la primera vez que nos preguntan si defendemos a Donald Trump en esto, ¿no Sí, es ya me cierto? preguntaron. Claro, si somos trampistas. Bueno, no, quédense tranquilos que lejísimo de esa situación. El problema es que cuando nosotros vemos cómo se manejan, ¿no es cierto?, los grupos de poder real, en un país como Estados Unidos y con la influencia que tiene Estados Unidos en el mundo, no podemos dejar de pensar que allí también se cuecen cuestiones que tienen que ver con la hegemonía y el dominio mundial. Y bueno, y tenemos que analizar a ver Ujú. hasta dónde estas denuncias que Donald Trump ha hecho son reales, ¿no es cierto? O tienen asidero, porque en el caso de ser, lo que hacen es dos cosas. La primera, demostrar la inviabilidad y la precariedad del sistema electoral de Estados Unidos, tan ponderado durante décadas como la mejor democracia del mundo. Esa es la primera. Y la otra situación es que nos demuestra que por algo se están moviendo, ¿no es cierto?, Ujú. estos grandes intereses. Entonces, ¿cuál es la finalidad para incluso enfrentar a Donald Trump en unas circunstancias como esta y generando este gran escándalo que pone justamente, da por tierra con un trabajo hecho durante décadas para instaurar justamente esto que acabo de decir, ¿no?, de que era la democracia más perfecta del mundo, y ahora ellos mismos están mostrándole al mundo que están dentro de las peores del mundo, ¿eh? O Sí. sea, esta gran contradicción. Pero continuemos. Sí, y que se le da, antes de pasar a estos datos que traje para entender un poco más y más claramente qué está pasando con esta judicialización que hizo Donald Exacto. Trump de las elecciones, es que Donald Trump se coló en algún momento, estoy hablando de la primera elección. Sí, Él ganó las internas republicanas, no siendo parte de este grupo sí, sí, no, siendo de la política Exacto. republicana. Él se coló, ganó las internas republicanas para ser presidente, después fue presidente de Estados Unidos. Y eso creo que es una de las cuestiones que permiten que Donald Trump esté batallando contra estas cosas. Porque si hubiera sido un republicano normal, común y Sí, normal dentro de la política norteamericana, ya hubiera pasado. claro, exactamente. Si hubiera sido más orgánico, digamos, por decirlo Exactamente, así. Es como, exactamente. eso es muy probable que sea así, ¿eh? De hecho, los republicanos que, alineados en ese perfil que vos estás definiendo, son los que le dieron la espalda a Trump. Sí, Lo que primeramente estaban dispuestos a aceptar el triunfo de Biden y a mantener este sistema de alternancia en el poder de dos poderes que con matices finalmente son exactamente lo mismo. Porque sí, se ha visto en la convengamos historia. que además que la política exterior de Estados Unidos no varía por el cambio de presidente. No, Es no, de decir, ninguna tiene una manera. continuidad de décadas y una coherencia, si se quiere, en sus objetivos, que no van fluctuando como estamos acostumbrados a ver en otros países donde dependiendo del gobierno central cambia la política exterior. En Estados Exacto. Unidos la política exterior tiene con muy pequeños matices, Unos ¿no es cierto? matices, pero sigue siendo la misma. Pero quizá lo más relevante sea y lo más sugestivo sea eso de que aquellos que para adentro se muestran como más progresistas, más humanistas y demás, que serían los demócratas, que por eso gozan de la simpatía incluso del progresismo en Argentina, Ujú. que se alegró, a mi juicio, de una manera muy, muy acelerada y muy poco reflexiva del triunfo, entre comillas, de Biden, ¿no? Como si esto, perdiendo de vista u olvidándose que fueron los gobiernos demócratas los que metieron a los Estados Unidos en la mayoría de las guerras Exacto. y que han tenido políticas exteriores realmente nefastas para con Latinoamérica y para muchos otros países del mundo también. Sí, eso es cierto y debemos recordar, y lo hicimos ya en varias oportunidades, que
la cantidad de guerras que propugnó y llevó a cabo el Premio Nobel de la Paz Barack Obama. Claro, Así que, por ejemplo, ¿no? Para hablar hablar del más cercano. No, y también se alegraron mucho porque era un hombre de raza negra que había llegado a la presidencia de Estados Unidos y entonces eso iba a traer determinadas... Y como vemos, hoy estamos viendo que en Estados Unidos se mata a los negros como si fueran perros y hubo un presidente negro y eso no cambió nada. O sea que vemos que algunas cosas en Estados Unidos no cambian, ¿no? Más que en el maquillaje. Vamos a pasar a algunos de los puntos, si te parece, para entender el tema de la parte judicial que está llevando a cabo el equipo de Donald Trump. Hay dos estados de los más importantes, y lo dijo Rudy Giuliani el otro día en una entrevista, son Michigan y Pensilvania. ¿Por qué Michigan y Pensilvania? Ellos dicen, Rudy Giuliani principalmente, que hay en juego entre 350.000 y 2 millones de votos a favor de Donald Trump que fueron a favor de Biden. De diferentes maneras. Se hablan, y por eso se lleva a juicio, se está judicializando. Una de las cuestiones es probar que en estos estados no se permitió la observación de la gente del Partido Republicano cuando se contaron los votos. Sí, es como si acá en un escrutinio nos estuvieran presentes los fiscales, ¿no? Exacto. Es bastante extraño. Sí, ese es uno de los puntos, la denuncia... No porque no los tuvieran, sino porque no les permitieron presenciar. No le permitieron presentar, esa es la denuncia que se hace, no se permitió en estos dos estados, Michigan y Pensilvania, la presencia de los republicanos para observar el conteo de votos, lo cual hace que en estos estados, al no respetarse esa ley, invalida el cuento, ese conteo de votos. Sí. Entonces, eso lo que están invalidando es eso. Se están invalidando esos votos, ese resultado, ¿no? Por eso piden el conteo manual y piden ver qué cantidad de votos no se contaron a favor de Biden. Después, a favor de Donald Trump, perdón. Acá en este momento, en este punto, es importante hacer una aclaración. A diferencia de nuestro sistema electoral argentino, por ejemplo, donde el Ministerio del Interior se encarga, ¿no?, de llevar adelante el proceso electoral en todas las provincias, en Estados Unidos esa autoridad cambia de acuerdo al estado. Es decir, todos los estados manejan eso y son muy poquitas las cosas que se manejan centralmente. Porque muchos no entenderán cómo le pueden hacer fraude al gobierno que está llevando adelante, administrando el proceso electoral. Bueno, ocurre que justamente en estos dos estados los republicanos no son gobierno. Entonces, son lugares donde los poderes locales se aseguraron de que, según la denuncia, de que no estuvieran presentes los fiscales, vamos a llamar así, republicanos. Y la otra es el voto electrónico. Sí, ¿no? Ahí vamos a eso. Porque tan promocionado, y nosotros tanto que luchamos para evitarlo acá en la Argentina, porque sabemos que terminan estas cosas. Termina esta cosa, porque contar mano a mano. ¿Y cómo haces para contar voto a voto el voto electrónico? Si hubo fraude electrónico, ¿cómo haces para contarlo? ¿No? Ese es otro problema. Sí, porque este tipo de voto electrónico que usaron en Estados Unidos no tiene, por ejemplo, como el voto electrónico que se usa en Venezuela, que tiene tres tipos de controles. Claro, tiene el respaldo impreso. Digamos. Exacto, claro, tiene el respaldo impreso, exactamente. La denuncia, en lo que se amparan el estado de Michigan y Pensilvania es que, en principio, dicen ellos, no le permitieron a los observadores hacer presenciar el conteo. Cuando los observadores republicanos hacen esa denuncia en el momento de las elecciones, ellos les permitieron, según dicen ellos, observar el conteo de votos, pero ratifican la denuncia los republicanos en el sentido que les permitieron estar a una distancia tan lejos del lugar donde estaban contando los votos que les era imposible controlar ¿qué estaban haciendo? Tampoco qué estaban haciendo. Claro. Entonces por eso siguieron adelante con la denuncia. Todavía no se sabe si la justicia le va a dar lugar a esa denuncia o no, por eso hay tanto revuelo, y por eso, debemos decirlo, hasta el 15 de enero el presidente de Estados Unidos es Donald Trump, cosa que los medios no respetan. Incluso unos días después de las elecciones estaba dando una conferencia a Donald Trump y lo sacaron del aire las principales cadenas norteamericanas. Eso indica a las claras ¿para dónde están jugando? Para dónde están jugando y la falta de respeto hacia un presidente que todavía es su presidente. Bueno, otra de las cosas que es llamativa es lo que ocurrió con Facebook, con la cuenta oficial de la Casa Blanca, ¿no? Perdón, de Donald Trump. Y en Wikipedia, incluso le quitaron
el epígrafe de presidente a Donald Trump, es decir, ponen político norteamericano, ya no figura más como presidente, o sea, es como que lo van borrando de todos lados en la medida que pueden, para para que sea más difícil después que se pueda revertir este tema, ¿no? Resultado que fue promocionado incluso mucho antes de tener ningún tipo de certeza, ¿no? Sí, porque los primeros que salieron a decir que el presidente Biden era el próximo presidente de Estados Unidos fueron los medios. Claro, sin saber ningún conteo. Vos viste que fueron los medios y, por ejemplo, las principales potencias mundiales, Rusia, China y demás, no lo han felicitado a Biden como el ganador todavía. No lo han reconocido como ganador, ¿no? Y eso es muy claro. Eso habla de un respeto institucional hasta el momento en que las cosas estén claras como para poder hacerlo. Cosa que no ocurrió en la Argentina. En la Argentina creo que otra vez pisamos el palito y nos apuramos a ciertas cosas. Sí, antes de pasar a eso, me gustaría comentar lo que vos mencionabas hace un ratito, la otra parte de la denuncia que también tiene que ver con Michigan y Pensilvania. Es que en Michigan y Pensilvania usaron un sistema de cómputo electrónico en la mayoría del estado, de estos dos estados. La compañía se llama Dominion y una denuncia antes de ayer contra una parte que es española, supuestamente una compañía española tiene parte de esta empresa, a lo cual salió la empresa española a decir que no tiene nada que ver, eso se verá. Pero hubo en el año, y lo voy a leer acá, permítame que me ponga los lentes, Andrew Apple, un profesor universitario de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, en el año 16-17, en una entrevista que le hicieron en Fox News con respecto a los votos electrónicos, este profesor es experto en el tema de votos electrónicos, es experto en el tema de lo que es la seguridad electoral, la seguridad del voto electrónico. Y él habló en esa entrevista que era muy fácil y que no se necesitaba ser un hacker, simplemente se tenía que tener un conocimiento de programación y tener la posibilidad de tener acceso a cada máquina. Con un solo pendrive, con un mínimo software que se podía crear, podían lograr que una persona cuando votara, por ejemplo, a Donald Trump y el voto fuera para Biden. Y no se diera cuenta. Se diera cuenta el elector, exactamente. Entonces, esa denuncia contra esta compañía Dominion también es otra de las denuncias que está haciendo el grupo de abogados de Donald Trump. Así que vamos a ver qué sucede. Tarde, ¿no? Sí, tarde. Digo, porque cuestionar la seguridad de un sistema después de haber participado es como cuestionar al referee cuando ya perdiste el partido. O sea, tenías que haberlo cuestionado antes. Sí, lo que se está discutiendo, también en Estados Unidos, que es quiero ser objetivo en esto. Creo que ellos si aceptaron el sistema. Es que en realidad no lo aceptan ahora porque perdieron. Por eso, supuestamente digo, pero cuando uno acepta determinadas cuestiones, después tiene que aceptar determinados resultados, ¿no? O sea, no creo que a la CIA, a la NSA y a todas las agencias de Estados Unidos sea ajeno esta información que estamos dando nosotros. Calculo que ellos sabrían perfectamente de lo vulnerable de su sistema de voto electrónico. Entonces, si aceptás que existe ese voto electrónico, también después deberías fumarte el resultado. Es una opinión mía, personal. Está perfecto. Eso no quiere decir que eso no invalide y no sea una burla a la voluntad popular. Exacto. Que es lo gravísimo, digamos, lo que es grave. Pero vemos como en ese caso, y antes de las elecciones, tanto los demócratas como los republicanos estaban de acuerdo. Es lo que voy a decir. Eso te habla de una cuestión quizás más moral que... Sí, lo que vuelvo a repetir, ¿no? Donald Trump no viene del sector político, de la cuna política, es un hombre que se coló dentro del Partido Republicano y hoy está llevando esta disputa legal y está considerada, y es real, que no hay antecedentes históricos en Estados Unidos que haya un presidente haya presentado una disputa legal contra este tipo de... No, desde luego, esto es totalmente novedoso, pero además pone justamente de relieve que esto que es novedoso, en realidad no es novedoso, existe hace décadas. Exacto. Entonces, ¿qué ha pasado, ¿no? Con esta supuesta primer democracia del mundo, ¿no? Sí, y surgen muchas cuestiones que tienen que ver con los poderes que mencionamos. Espero que haya quedado claro por lo menos 2 puntos, para aquellos que nos están mirando, 2 puntos en los cuales tienen que ver esta disputa legal. Claro. Y qué está en juego, ¿no? Entre 360.000 y 2 millones de votos que fueron para Biden, no solamente en Michigan y Pensilvania, porque este sistema de la empresa Dominion de voto electrónico
se usó en casi todos estos, Michigan y Pensilvania, en casi todo el estado, Sí. y se usó en 30 estados Más. de Estados Unidos. Claro. Sí. No en forma absoluta, pero sí en muchos lugares. Exactamente. Entonces, por eso ahí radica, ¿no? el incentivo del gobierno de la gente de Donald Trump de reclamar estas elecciones como fraude. Ujú. Y además hay dos cuestiones que se están viendo en la sociedad norteamericana, y ahora vamos a pasar a un tema que quedó pendiente del programa anterior. Y se están empezando a ver muchas cuestiones. Por ejemplo, habló un enviado de Trump, que lo había enviado a Siria ya por el 17. Y él declaró hace unos días que le habían ocultado al presidente. Fíjate, ¿no? Él declaró en una entrevista, declaró que él fue enviado de Trump a Siria y le habían ocultado al presidente el número de soldados exactos que tenían en Siria. Para el presidente, aparentemente, porque él había mandado a retirar los soldados de Siria, había 200, 300 soldados específicos en un lugar de Siria. Bueno, sabemos que hay muchísimo más, sabemos que hay armamento y todo. Bueno, eso, según el enviado de Trump, en ese momento, dijo en una declaración que le habían mentido a su presidente de la cantidad de presencia norteamericana que había en Siria. Además, eso no sería nada que le hayan mentido, pero hoy es uno de los asesores de Biden, o de Biden. Claro. O sea, algo está pasando. Sí, indudablemente. Hay algo de fondo grave. Y además que le estén mintiendo gente que manda el presidente, que es el jefe de todas las fuerzas, ¿no? Sí, el comandante en jefe. El comandante en jefe le hayan mentido no solamente en este caso, sino quiero imaginarme en otras cosas que le hayan ocultado a este presidente. Con respecto a lo que había quedado la semana pasada, siguen insistiendo algunos analistas en la posibilidad de una guerra civil, y vuelvo a traer el tema, ¿no? El de la guerra civil que puede ocurrir en Estados Unidos a raíz de esta contradicción enorme que surgió ahora, que se vio claramente, cómo el país está dividido, fracturado totalmente. Ayer hubo una manifestación en Washington donde me hizo reír porque me hizo acordar a algunas cuestiones de los medios en nuestro país, donde los medios que siguen a Trump dijeron que había más de 1 millón de personas, y los medios que están en contra de Trump dijeron que no había más de 200.000. O sea que vamos a dividir, vamos a decir que había 500.000. ¿no? Muchísima gente que no la convocó Donald Trump, sí la habrán convocado organismos que trabajan y están a favor de Donald Trump, pero estamos hablando de la ciudad de Washington. Sí, Washington DC. Washington DC, 500.000 personas salieron a manifestarse a favor de Trump. En este momento específico donde está en juego todavía la presidencia de Estados Unidos, porque si bien fue elegido Biden por los votos, aparentemente, tenemos en cuenta esta disputa legal, que decíamos no hay antecedentes históricos en Estados Unidos que un presidente lo haga. Salieron a manifestarse a favor de este presidente que hoy sigue siendo presidente hasta el 15 de enero. Digo, esa fractura que se está viendo en Estados Unidos, algunos analistas hablan de esa guerra civil futura. Nunca estamos hablando de una guerra civil de mañana ni el mes que viene, pero que les indica un camino, que esta fractura no se va a arreglar, no se va a terminar de solucionar esta contradicción tan enorme que se vio y que existe hace muchísimo tiempo. Sí, existe hace mucho tiempo. Exacto. Pero hay un tema que tiene que ver con la visibilización a nivel del consciente popular. Y esto permitirme que haga una digresión. Uno generalmente se da cuenta de cómo los Estados Unidos y sus medios de comunicación y las cadenas hegemónicas y el cine y Hollywood y todo aquello ha trabajado justamente en la colonización y en instalar en la mente de todo el mundo la perfección de su sistema democrático. Y lo lograron ampliamente. De hecho, hasta ayer, ¿no es cierto?, hasta el día en que ocurrió este escándalo en los Estados Unidos, todo el periodismo, incluso el periodismo nuestro, ¿no? Siempre, ¿cómo puede ser que allá a la media hora se sabe y acá pasen 3 días? O sea, la democracia perfecta. Y siempre alabando. Hay que tener en cuenta que esto, que a mi modo de ver ha sido un engaño perfecto, el principal engañado ha sido el pueblo de Estados Unidos. Sí, totalmente. Es decir, el pueblo norteamericano es el principal crédulo, el que creía realmente que ellos eran la primera democracia del mundo. Esto está claro. La inmensa mayoría del pueblo norteamericano, de la población de los Estados Unidos, está convencida de que su sistema democrático es el más perfecto del mundo. Entonces, este baldazo de agua, que para nosotros no deja de sorprendernos y conmovernos,
Imagínense lo que produce en el pueblo de Estados Unidos y a dónde puede llevar la grieta en los Estados Unidos. Sí. Porque algunos han nacido, ellos, sus padres, sus abuelos, convencidos de que este sistema era casi perfecto. Entonces, de golpe y porrazo, verse con esta realidad, de alguna manera va a sacudir los cimientos de la sociedad de los Estados Unidos de una manera que no podemos avisorar, es decir, no podemos estar seguros de a dónde puede llegar esto. Pero Estados Unidos, hay que tener en cuenta condiciones objetivas, ¿no? También ha reunido hace muchos años para que se produzcan grandes conflictos sociales, porque existen tensiones a la vista y subterráneas tremendas. Y no solucionadas nunca. No solucionadas desde el momento de la formación y constitución de los Estados Unidos. Sí, exacto. Entonces, esto, con una crisis tan visible como esta, que ha surgido hoy a la superficie, a la opinión pública norteamericana, ustedes no dejen de ver la importancia que todos los gobiernos en Estados Unidos le daban a la opinión pública, que ellos definen la opinión pública, que la manipulan, pero es la opinión pública. No se olviden que la guerra de Vietnam tuvo dos frentes, el frente de combate y el frente interno en Estados Unidos, que también fue importantísima la lucha que llevaron allí todos para lograr justamente que se le retirara apoyo a las fuerzas que estaban combatiendo en Vietnam, de manera que es un frente muy importante. Bueno, imagínense cómo se ha puesto ahora en tela de juicio todo esto y qué consecuencias puede traer. Por eso no dejo, desde luego que nadie puede ponerle fecha a esto, ¿no es cierto? Exacto. Pero acá ha habido un cimbronazo muy violento en un edificio que se ha ido agrietando y que, bueno, ahora podrá mantenerse más tiempo en pie, menos tiempo en pie, podrá nunca caerse, podrá caerse pasado mañana, pero no lo sabemos, ¿no es cierto? Hasta ahora, pero el cimbronazo existió, ¿no? Sí, sí, y además se acrecentó esta contradicción que existe hace muchísimo tiempo en la sociedad norteamericana y en la política norteamericana y todo lo que han armado alrededor de lo que es la democracia norteamericana. Claro. Que para el pueblo norteamericano, cualquier resultado electoral, Daniel, era incuestionable. Exacto. Entonces la legitimidad de sus gobernantes nunca estaba en tela de juicio. Claro, y eso permitía que delirantes como George Bush, hijo, hiciera las cosas que hizo, pero nadie lo cuestionaba porque nadie cuestionaba la legitimidad. No, y aparte ahora está en cuestión eso, incluso el que gobierne sea Trump, o sea, ya va a iniciar su mandato en medio de una pandemia administrada en forma patéticamente desastrosa y encima con una legitimidad cuestionada por el 50% como mínimo de la población. Es tremendo. Sí, o sea, sí. Estados Unidos nunca vivió una situación como esa. No, y además creo que hicieron posible que se sustentara que se siguiera esta contradicción sin explotar siquiera, porque hubo otras elecciones que hubo fraude como perdió Hillary Clinton, hubo fraude en esas elecciones y quedó todo tapado. ¿Por qué? Porque no había un presidente que no perteneciera a esa élite política. Claro, que se animara a generar semejante despiole, ¿no? O sea, yo creo que acá está claro que la locura de Trump va a traer consecuencias. Algunos pensaron que la locura de Trump era peligrosa mientras estuvo en su mandato, por las decisiones que podía tomar. Evidentemente, son más peligrosas las decisiones que está tomando en este último tramo de su mandato, porque justamente son las que han puesto ahora en tela de juicio todo lo que, digamos, se había mantenido tan bien tapadito durante décadas por el establishment de Estados Unidos. Bueno, veremos qué sucede con estos análisis que hablan de esta posible guerra civil a futuro. Sí, cómo no. Se nos está terminando el programa, pero yo quiero dejar un ejemplo claro histórico, que lo hablábamos fuera del aire. En la década de los 80, por ejemplo, nadie pensó que 9 años después se iba a disolver la Unión Soviética. No. Y muchos analistas, quizás, en su momento, analizaban la problemática interna que tenía la Unión Soviética y hablaban de esta posibilidad de disolución de la Unión Soviética, y muchos no lo pensaban así. Y 9 años después. A poner fecha, exactamente. Y 9 años después ocurrió, porque había contradicciones internas que llevaron a esto, además de otras cuestiones externas. Claro, por supuesto. Entonces, desde ese punto queremos dejar planteado esta posibilidad para analizarla y para seguirla estudiando, que es lo que nos gusta, ¿no? Exactamente. Se nos terminó el programa. Se nos ha ido terminando el programa, así que nos Vamos iremos despidiendo. Sí. Y bueno, estaremos la semana que viene con las novedades que haya sobre este tema, o si se produce alguna novedad de importancia. Y si no, continuaremos con nuestra agenda. Exacto.
la agenda internacional. El tema internacional, los temas internacionales que ya teníamos previstos, ¿no? Bueno, terminamos con la mesa de café. Bueno, un saludo grande a todos nuestros oyentes. Y bueno, no se olviden de, ¿cómo era? De dar like y qué sé yo. Sí, darle like y suscribirse al canal, así nos siguen viendo. Nos siguen viendo y podemos continuar con esta mesa de café en tiempos de pandemia. Un abrazo, gracias por estar ahí.